Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Porque dice la palabra, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Qué bueno esto, ¿verdad? Está escrito en Hebreo 13:14. Así que, hermanos y amigos, estamos nosotros buscando esa ciudad que está por venir. Qué lindo, qué bueno saberlo. No te puedo escuchar en este momento, pero si le dices sí ahí donde estás, el Señor lo sabe, el Señor te ve. Y eso es lo que importa, eso es lo que importa, que Dios nos ve, que Dios nos conoce, que Dios nos llama por nuestro nombre. Siempre digo lo mismo, porque no hay otra forma. Dios llamó a Zaqueo, un sencillo hombre, de la palabra de Dios está escrito, un sencillo hombre cobrador de impuestos. Cuando Jesús entraba en Jerusalén, Zaqueo era muy pequeño y se subió a una higuera muy grande y dice que el Señor lo llamó por su nombre, levantó la vista y dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que pose yo hoy en tu casa. Así que Dios nos conoce, Dios nos llama y nos ama. Vino a salvar lo que está perdido, a buscar y a salvar lo que está perdido. Y entonces cuando tú le encuentras a ese tesoro de salvación, a esa luz maravillosa, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio, estaremos entonces después buscando llegar a esa ciudad que está preparada. En el libro de Hebreo, del Nuevo Testamento, cuando comenzamos la lectura del libro de Hebreo, es tanta bendición y tanta hay avidez en mi persona, por cierto, no, espero que en ti también, por conocer cada pasaje, cada versículo. Es una bendición este libro, como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el capítulo 11 nos relata los muchos héroes de la fe. Los muchos héroes, y el versículo 7 nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Y nosotros, estamos haciendo preparativos, nos estamos preparando el arca de... Esto es un arca, ¿verdad? Donde guardamos muchas cositas, Ojalá sea la palabra de Dios. Así que con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo de aquel entonces, ¿verdad? Condenó a este mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el versículo 8 del mismo capítulo 11 de Hebreo dice: por la fe también Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había indicado, pero salió sin saber a dónde iba. Bien, no pensemos lo mismo de nosotros, ¿verdad? Es diferente, es diferente. Hoy, ¿sabemos a dónde vamos? ¿Conocemos el camino? Muchos de ustedes, claro que sí, pero otros no, porque de pronto por primera vez están aquí en la red, junto a este espacio. ¿Y a dónde nos lleva ese camino?
Sí, el libro de San Juan, capítulo 14, Jesús dijo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero sabes que aún hoy hay muchos Tomases. ¿Y por qué te digo esto? Porque estaba ese discípulo ahí llamado Tomás y le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El versículo 16 Jesús le contesta y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Dios, querido oyente. No te dejes engañar. Fija este versículo, escríbelo, Conéctate con la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo por santa ni por santo. No dijo por mi mamá, aunque respetamos a la Virgen María, pero él no dijo, nadie viene al Padre por mi mamá, sino dijo, sino por mí, por Jesús. Así que entonces tenemos que exaltar este nombre y diferenciarlo de todos los nombres de la palabra de Dios, de los apóstoles. Fueron discípulos del Señor, pero ellos no pueden salvarnos. Ellos no pueden darnos la bendición. El único camino es Jesús. Todo, dice Jesús, lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo él, yo les daré. San Juan capítulo 14, después de los versículos 8, 9, 10. Por allí. Así que el único camino para llegar a la tierra, esa ciudad prometida, es Jesús. No te engañes. Volvemos a hablar de Abraham. Dice en el capítulo 11 que hemos leído, el versículo 9. Por la fe habitó Abraham, ¿verdad?, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Usted lo sabe, que juntamente con el numeroso pueblo, en las 12 tribus, que Moisés y las 12 tribus recorrieron el desierto por 40 años. Y le invito que lea en el en el Viejo Testamento el libro de Éxodo, desde el capítulo 13. Yo no se lo voy a leer, pero tómese el tiempo, lea el capítulo 13 de el libro de Éxodo, el Viejo Testamento, y va a ver sobre todo el versículo 24, 25, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Estos héroes, amigos, de la fe que hemos hablado, entre muchos otros, entre muchos más, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, dice la palabra, taparon boca de leones, ¿recuerdas tú? ¿Sí? Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, dice la palabra de Dios. Experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Cuántas veces estamos en prueba? Y esa prueba que es tan insignificante comparándolo con lo que pasaban nuestros hermanos de aquellos antepasados, tirados en un horno con una llama impresionante, Daniel y sus amigos, ¿verdad?
tirado en foso de leones, y nada les pasó. Dios los salvó de aquella prueba. Y nosotros a veces por cosas pequeñas nos falta de pronto un poquito de fe y paciencia para estar también nuestros nombres siempre escritos en el libro de la vida. No te borres por eso, no permitas que el Señor te borre por eso, no quieras tú borrarte, no, eres el mismo, Jesús te ama y te llama. Y dice que anduvieron de acá para allá, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y me viene a la recordación Elías, ¿verdad?, que estuvo en una caverna y lo alimentaban los cuervos. No sé si te recuerdas de este pasaje, amado hermano. No es acá que recibimos, hermanos, el testimonio, pero sí que nos estamos preparando. Si eres verdad, si eres en verdad un hermano, conoces la palabra de Dios, ¿verdad? En ese desierto que caminaron por tan largos años, 40 años, fueron desobedientes también. Dice la palabra de Dios que pecaron y que muchos quedaron allí, ¿no?, en el desierto. Y nuestra reflexión puede ser no sé cuántos meses, años, días, y por 10 años, 5 o 40, que estás en el pueblo de Dios. En nuestro tiempo ahora, nuestro desierto no va por el mismo terreno arenoso de un desierto, que se puede ver, que se puede palpar, sino que es espiritual nuestro desierto, amados. Vendrá a ser sinónimo de pasar momentos de prueba, de debilidad, de emociones, de desaliento, de incomprensión, ¿verdad?, de desilusiones, de encuentros y desencuentros, digo yo, y que con mucha devoción nosotros podemos leer junto Hebreos, el capítulo 12, desde el versículo 1, y Jesús es el ejemplo. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y consumador de la fe. Consumador quiere decir el que perfecciona, ¿verdad, amigos? Me perdí. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te canses, hermano, hasta desmayar. Nuestra meta es obtener la salvación, es llegar a esa ciudad prometida. Esa es nuestra meta. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y podemos tener una reflexión, claro que sí, a decirnos: no desmayemos, no desmayes, amigo, hermano, vela, ora. Jesús es el que vela por ti también, Él te perfecciona, es el autor de la fe. No digas que no puedes. En Cristo dice la palabra que todo lo podemos. Ten ánimo, te invito a tener buen ánimo, aunque debas de estar en la cueva escondido por el resultado del pecado.
por lo general cuando nos vienen pruebas, a veces no las buscamos, otras veces son de parte nuestra, que permitimos, ¿verdad?, estar en esa situación. O como Adán y Eva, al conocer y practicar el pecado se escondieron de Dios, o mejor dicho, pretendieron esconderse, porque de Dios nadie se esconde. Él ve y conoce toda tu y mi vida. Él conoce todo lugar. Él sabe y conoce los pensamientos, ¿verdad? Él los conoce. Así que entonces, sé valiente, reconociéndote como eres, con humildad, ¿verdad? Y con la humildad de asumir y estar en la casa del Señor cada día aprendiendo un poquito más de su palabra. No vagues más en ese desierto, amado. No estés más en el desierto de desesperanza, de conflictos, hay tanta cosa que podría nombrar, ¿verdad? Pero cuál sea ese desierto, cambiando la tienda en ese círculo, pase lo que pase. Como aquel pueblo cambiaba sus tiendas, ¿verdad? Ellos lo hacían porque había una nube que los llevaba de día y una nube y una luz, ¿verdad?, que en la noche los alumbraba y ellos se movían. Si era de noche que debían moverse. Entonces nosotros movámonos en la palabra de Dios, con fe en el Hijo de Dios. Puesto los ojos, como hemos leído, pase lo que pase a tu lado, no te permitas estar más en ese desierto. Dios te llama. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador, como ya lo dijimos, de la fe, el que te perfecciona. No somos tan perfectos, pero a medida que conocemos la palabra, vamos dejando las imperfecciones de la humanidad nuestra, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 10 dice que en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y bueno, también podemos decirte que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y podremos leer el capítulo 10 de Hebreos. Podemos leer no todo el capítulo. Aquí hay advertencias, queridos oyentes, a los que vacilan en el cristianismo. La elección, amigo, es entre Cristo o el juicio. ¿Hemos creído en la salvación de nuestras almas? Sí, ¿verdad? ¿Creemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? ¿Esperamos el regreso del Señor con sus ángeles a levantar a su iglesia? Este es el arrebatamiento. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué concurrimos a las reuniones a la casa de Dios? Son preguntas que quedan aquí en el aire. Tú sabes por qué y sabes contestártelas. Para hacer sociabilidad, ahora esto es una opción. O para escuchar la banda de rock, o para entretenerte, o para de pronto comer caramelos, aprovechar ese tiempo y comer muchas pastillitas y caramelos. Dios quiera que no. Entonces leemos en Hebreos 10, el versículo 26, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero dice en el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados. Es bueno, ¿verdad? Recordar de dónde vinimos, el hueco que dejamos cuando estábamos en un mundo diferente. Estamos, no diferente a la vista, sino al espíritu, en un mundo lleno de pecado, en un mundo que cada vez está
peor, que te ofrece más, no diversiones, no cosas gratas, sino que te ofrece entrar al pecado, que te obliga a ser un pecador a veces. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un gran combate de padecimiento, dice el apóstol. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que tienes, dice la palabra, una herencia en los cielos. Tenemos una heredad. Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, cuando partió de acá. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No que vayamos a desaparecer de esta tierra hoy o por no decir estas palabras, pero Cristo fue a preparar ese lugar. Nosotros tenemos una herencia en los cielos. La imagen está, a veces se va un poquito, pero bueno, pone atención en la palabra y seguimos leyendo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay una promesa de vida eterna, hay una promesa de que cuando partamos de este mundo, que no muramos, sino que vivamos para siempre, eternamente. Esta es la promesa. Si tú aceptas al Hijo de Dios, somos salvos si aceptamos al Hijo de Dios. Pero si no, hay una perdición eterna. Hay un cielo y hay un infierno. Si nosotros queremos que nuestra alma sea salva, entonces aceptemos a Cristo como Salvador y hay un cielo que nos espera. Pero si no, hay una condenación que nos espera, está escrito. Y dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra. Mas el justo por fe vivirá por fe. El justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que si estás separado del camino de Dios, si tienes conflicto y no tienes el valor de continuar en la casa de Dios, sepa que al lado tuyo en la casa de Dios se sientan muchos hermanos que han comenzado hace unos minutos a escuchar la palabra de Dios, otro hace días, otro hace unos años, pero no todos son perfeccionados en el mismo tiempo. Y muchos caminan 40 años, pero no han querido, no han sido flexibles a la palabra. Y no han sido perfeccionados como Dios quiere que sean, ¿verdad? De manera que si tú retrocedes porque has visto tal o cual cosa en el pueblo de Dios que no te ha gustado, no retrocedas, no vas a agradar a Dios de esa manera. Pero nosotros, dice el apóstol, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos un alma, y esa alma tiene, hay una necesidad de alimentar el alma, amados. Y yo te digo que es muy bueno que tú puedas decir, bueno, Señor, hoy es el día que puedo entregar mi vida a ti para ser salvo. Quiero decirte que hemos terminado
esta reflexión